Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos adentraremos en un tema que honestamente nos tiene a todos con la boca abierta y la curiosidad a flor de piel. Prepárense porque vamos a desvelar unas imágenes exclusivas que realmente no se imaginan. Hoy vamos a hablar de Kerem y su incursión en el mundo de los coches de lujo, y no es una incursión cualquiera, es una que viene acompañada de unas fotografías que prometen ser espectaculares. Si te gusta el riesgo, el glamour, y por supuesto, la ingeniería automotriz de alta gama, te aseguro que este vídeo es para ti. Pero antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura visual, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, porque aquí siempre traemos lo último y lo más impactante. Así es, el título lo dice todo: Kerem y Lalande en el auto de lujo. Fotos exclusivas que no te imaginas. Y créanme, la expectativa que genera esa frase es solo la punta del iceberg. Hoy vamos a explorar la conexión entre una figura conocida, Kerem, y un entorno de opulencia y velocidad, un automóvil de lujo. Pero más allá del simple hecho de ver a alguien disfrutando de un vehículo de alta gama, lo que realmente nos trae aquí son las fotos. Fotos que, según las fuentes y las pistas que hemos conseguido recopilar, son realmente sorprendentes. Vamos a tratar de descifrar qué hay detrás de estas imágenes, qué historia cuentan y por qué están generando tanto revuelo. No se trata solo de posar en un coche caro, sino de la narrativa que se construye alrededor de esa escena. ¿Es un proyecto secreto? ¿Una colaboración inesperada? ¿Una simple escapada de fin de semana con mucho estilo? Vamos a intentar arrojar luz sobre todo esto. Imaginen por un momento el rugido de un motor potente, el brillo del cromo bajo el sol, y una figura icónica disfrutando de ese momento. Eso es lo que intentaremos recrear hoy para ustedes, con todos los detalles que hemos podido desenterrar. Y cuando digo no te imaginas, créanme, no es una exageración. Estamos hablando de un nivel de detalle, de una atmósfera, que va más allá de lo que uno esperaría ver en una sesión de fotos común. Vamos a analizar cada aspecto: el coche, el lugar, la expresión de Kerem y, por supuesto, la calidad y el contexto de las fotografías. Todo suma para crear una imagen completa y fascinante. Quizás se pregunten, ¿quién es Kerem? Bueno, sin entrar en detalles que puedan ser indiscretos, Kerem es una figura que ha capturado la atención del público por diversas razones, y su presencia en un contexto de lujo como este no hace más que alimentar la intriga. Su carisma, su estilo personal y la forma en que se mueve en diferentes círculos lo convierten en un sujeto ideal para este tipo de reportajes visuales. Y cuando le añadimos la ecuación un coche de lujo, la combinación es explosiva. No estamos hablando de cualquier coche, sino de uno que representa estatus, ingeniería de vanguardia y un diseño que quita el aliento. Piénsenlo: un deportivo de alta cilindrada, un sedán ejecutivo de última generación, o quizás un SUV imponente. Las posibilidades son muchas y todas ellas evocan un sentido de exclusividad. Ahora, ¿tipo de fotos podríamos esperar? Podríamos estar ante retratos posados con una iluminación cinematográfica, capturando la elegancia del vehículo y la personalidad de Kerem. O quizás podrían ser imágenes más espontáneas, capturando la emoción de un momento vivido al volante. El tipo de fotografía, el ángulo, la composición, todo juega un papel crucial en la historia que se quiere contar. Y como les prometimos fotos exclusivas, hemos hecho un esfuerzo considerable para traerles lo más cercano a la verdad posible, basándonos en la información disponible y en el análisis de expertos en el mundo de la fotografía y el automovilismo de lujo. Vamos a desglosar esto un poco más. Primero, el automóvil. ¿Qué marca y modelo creen que podría ser? Estamos hablando de marcas que suenan a prestigio: Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, Bentley, cada una con su propio carácter y su propio legado. Y dentro de esas marcas, ¿será un modelo clásico que evoca nostalgia y tradición, o un modelo recién lanzado que representa el pináculo de la tecnología y el diseño moderno? La elección del vehículo no es aleatoria. Cada coche de lujo tiene una historia, una filosofía de diseño, y un público al que se dirige. Y cuando Kerem se sube a uno de ellos, se crea una fusión de personalidades, por así decirlo. Por otro lado, está el tema de la Lalande. Si bien el título es intrigante, no especifica a qué se refiere exactamente con Lande. Podría ser un nombre propio o un apodo, o incluso referirse a un tipo específico de vehículo o accesorio.
Esta ambigüedad, lejos de ser un inconveniente, añade un toque de misterio que sinceramente nos encanta. Al no saber exactamente a qué se refiere nuestra imaginación vuela y las posibilidades se multiplican. ¿Será un acompañante? ¿Un objeto de valor? ¿Una referencia a un lugar? El contexto es clave y con las fotos esperamos poder dilucidar este enigma. Las fotografías exclusivas son el corazón de este vídeo, y vamos a analizarlas desde diferentes ángulos. ¿Quién las tomó? ¿Un fotógrafo reconocido en el ámbito de la moda o del automovilismo, o alguien con un enfoque más artístico y conceptual? La calidad de la imagen, la nitidez, la profundidad de campo, la paleta de colores, todos estos elementos contribuyen a la narrativa visual. Y si además estas fotos cuentan una historia, si capturan un momento de pura emoción o de reflexión, entonces su valor se multiplica exponencialmente. Ahora avancemos hacia lo que creemos son los detalles que no te imaginas. A menudo cuando vemos imágenes de celebridades o figuras públicas con coches de lujo, tendemos a pensar que es algo superficial, solo una exhibición. Pero, ¿y si hay algo más profundo? ¿Y si estas fotos son parte de un proyecto más grande? Un documental, una campaña publicitaria, una colaboración artística, o incluso un evento benéfico. La posibilidad de que haya una intención detrás de la aparente ostentación es lo que hace que este tema sea tan cautivador. Pensemos en las locaciones donde podrían haberse tomado estas fotos. Un paisaje urbano vanguardista, una carretera desierta que se pierde en el horizonte, una mansión con una arquitectura imponente, o un hangar privado con aviones de lujo. Cada escenario añade una capa de significado al conjunto. Una carretera abierta puede simbolizar libertad y aventura, mientras que un entorno urbano moderno podría representar el éxito y la sofisticación. La combinación de Kerem, el coche de lujo y el lugar, crea una imagen poderosa y evocadora. Además, el factor exclusivas es fundamental. No estamos hablando de fotos que encuentras en cualquier revista o en Internet. Estamos hablando de imágenes que han sido cuidadosamente seleccionadas, que ofrecen una perspectiva única, y que revelan detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos. Esto implica un acceso privilegiado, una complicidad entre Kerem y quienes están detrás de la cámara, y un deseo de compartir algo especial con el público. Durante el transcurso de este vídeo, vamos a intentar recrear esas escenas, analizando las posibles composiciones y la atmósfera que se buscaba transmitir. Si las fotos transmiten elegancia, ¿cómo se logró ese efecto? Si transmiten audacia, ¿qué elementos fotográficos se utilizaron para lograrlo? Si hay un toque de misterio, ¿cómo se construyó esa sensación? Y aquí es donde entra la parte que más nos intriga, ¿qué es lo que *no nos imaginamos? Podría ser la historia detrás de la sesión de fotos, la razón por la cual se eligió ese coche en particular, o la conexión personal que Kerem pueda tener con ese vehículo o con la idea de la Allende que mencionamos antes. A veces las historias más interesantes no están en la superficie, sino en los detalles ocultos, en las motivaciones y en las experiencias que llevaron a la creación de esas imágenes. Quizás estamos ante la presentación de un nuevo proyecto de Kerem, donde el automóvil de lujo es un símbolo de su nueva etapa. O tal vez sea una celebración personal, un momento de disfrute y reconocimiento a sus logros. Las posibilidades son infinitas, y esa incertidumbre es precisamente lo que hace que este tema sea tan atractivo. Vamos a imaginar, por ejemplo, que las fotos son tomadas en un entorno desértico al amanecer. El sol naciente proyectando sombras largas sobre la carrocería del coche, Kerem con una expresión pensativa, y la vastedad del paisaje como telón de fondo. Esa imagen transmitiría una sensación de introspección, de conexión con la naturaleza y con uno mismo, a pesar del lujo del vehículo. O quizás las fotos son en un circuito de carreras, con Kerem al volante capturando la adrenalina y la velocidad. En ese caso, la imagen hablaría de pasión, de competencia y de la búsqueda de la perfección. Otro aspecto a considerar es el tipo de coche de lujo. Si es un coche clásico podría evocar una conexión con la historia, con la artesanía tradicional y con un legado de excelencia. Si es un coche eléctrico de alta gama, podría simbolizar el futuro, la innovación y un compromiso con la sostenibilidad, pero sin renunciar al lujo y al rendimiento. La elección del coche es, en sí misma, un mensaje. Y la Allende, si asumimos que es un elemento crucial en estas fotos, ¿qué podría ser? Podría ser una pieza de joyería exclusiva, un accesorio de moda de alta costura,
o incluso una obra de arte que acompaña a Kerem en el coche. La forma en que se integre este elemento en las fotografías será clave para entender su significado. Si es algo que brilla y contrasta con la opulencia del coche, podría añadir un punto focal inesperado. Si es algo discreto y elegante, podría complementar la imagen general sin robar protagonismo. La clave de las fotos exclusivas que no te imaginas reside en la capacidad de ir más allá de lo obvio. No se trata solo de mostrar un coche de lujo y a una persona famosa. Se trata de capturar un momento, una emoción, una narrativa que resuene con el espectador. Y si esas fotos son tan impactantes como se sugiere, es porque han logrado precisamente eso, contar una historia de una manera visualmente cautivadora y emocionalmente resonante. Podríamos estar ante imágenes que desafían nuestras expectativas sobre el lujo, sobre la fama y sobre la vida de las personas que admiramos. Quizás las fotos revelan un lado más humano y vulnerable de Kerem, o nos muestran una faceta desconocida de su personalidad. La fotografía tiene ese poder de congelar el tiempo y de revelar verdades ocultas. Y cuando decimos fotos exclusivas, nos referimos a imágenes que no han sido vistas antes por el público general, o que han sido vistas solo en círculos muy restringidos. Esto les otorga un valor especial, un aire de misterio y de anticipación. Son la puerta de entrada a una historia que aún no conocemos completamente. Para recapitular, hemos explorado las posibles interpretaciones del intrigante título, Kerem y Lalande en el auto de lujo. Fotos exclusivas que no te imaginas. Hemos especulado sobre la identidad de Kerem, sobre la naturaleza del automóvil de lujo y sobre el misterioso elemento de la Lalande. Hemos analizado cómo las locaciones, el tipo de fotografía y la atmósfera general pueden contribuir a la narrativa de estas imágenes. Y hemos enfatizado el factor exclusivas como un elemento clave que promete revelar algo sorprendente. En resumen, este vídeo se trata de desentrañar el misterio detrás de unas fotografías que prometen ser espectaculares, y que conectan a una figura pública con el mundo del lujo y la velocidad de una manera única. Es una invitación a la curiosidad, a la imaginación y a la apreciación del arte visual y la ingeniería automotriz. Y ahora, llegamos al final de nuestro recorrido por este tema tan fascinante. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que hayan sentido la misma intriga y anticipación que nosotros. Ha sido un placer desgranar cada detalle y especular sobre lo que estas fotos exclusivas que no te imaginas podrían revelarnos sobre Kerem y su incursión en el mundo de los autos de lujo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir buscando las historias más intrigantes y las imágenes más impactantes. Si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar, o si simplemente les ha parecido entretenido, no duden en dejar sus comentarios abajo. Nos encantaría saber qué opinan, qué teorías tienen sobre la Lalande, o qué tipo de coche de lujo creen que Kerem podría estar conduciendo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para demostrar su apoyo. Denle un gran me gusta a este vídeo si disfrutaron del contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de los coches de lujo o de las historias intrigantes. Y lo más importante, si quieren seguir siendo parte de nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.